Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigas y amigos, siendo las 18:33 de este día 21 de octubre del año 2013, damos inicio a lo que es nuestra clase del día de hoy de puntajenacional.cl en vivo, el intensivo de lenguaje y comunicación. Hemos llegado ya a nuestra clase número 15 del intensivo. ¿Cómo están el día de hoy, chicos y chicas? Aquí desde las oficinas de Puntaje Nacional en Santiago Centro, de un día algo extraño que ha pasado, algo soleado y algo nublado, con harto viento, nosotros los saludamos. Como siempre, les voy a hacer la pregunta con la que empezamos todas nuestras clases, y la cual nos llena de orgullo cuando vemos lo amplio de nuestra recepción. ¿Desde dónde nos están viendo el día de hoy? Desde Peñaflor, desde Tomé nos ve Byron, Max nos ve desde la 9ª región, el Mechón 2014 nos ve desde Maipú, Geraldine desde Maipú, Belu Torres desde Concepción, Nico desde Providencia, Moni Ámbar desde Quilicura, Alessung de Arica, Alejandra de Temuco, Lisi de Maipú, Angie Belén de Temuco, Tim desde Colina, Janito desde Puerto Montt, Pato de Talca, Felipe de San Fernando, Niki desde Santiago, igual que nosotros, María Paz desde Quellón, David desde Valdivia, Cónico de Penco, Geraldine desde Tomé, Nico Contreras desde Antofagasta, Fanny desde Ovalle, lugar donde nació mi abuelo materno, Gorito desde Puerto Montt, Bayuchi, como siempre viene alguien de Narnia a las clases, impresionante el arrastre que tiene Puntaje Nacional en Narnia. Paula desde La Reina, Nacho desde Provi, Belu desde Maipú, Nicolo Paganini nos ve desde Olimpo al lado de Zeus, Apolo, Afrodita, Atena, Keiko desde la Florida igual que yo, Cata desde Concepción, Javi desde Chillán, Igno nos ve desde San Carlos, UC, Lisi desde Maipú, Temitufe desde Puente Alto, Paula nos ve de La Serena, el Manuel González 25 nos ve de Algarrobo, Natalia Alejandra desde San Bernardo, Nacho Lel desde Provi, muchos lugares, Ángelo 17 desde La Unión, todo Chile reunido en una clase de lenguaje y comunicación. Cuando yo iba en el colegio jamás me imaginé que iba a terminar haciéndole clases a todo Chile. Qué emocionante es para un ser humano que se le presenten estas oportunidades. Ustedes me llenan de una satisfacción muy profunda cuando me hacen darme cuenta de todos los lados a los que llega esta clase. Me parece estupendo. Ya, pues, entonces, ¿en qué estábamos en nuestras clases? Luego de este emocionante inicio de clases, lo que habíamos visto es
el género narrativo, ¿cierto? Eso es lo que vimos la clase pasada. Vimos algunos elementos teóricos del género narrativo que nos podían servir para poder analizar obras literarias, pero que también nos sirve para contestar algunas preguntas de la PSU. Hoy día vamos a continuar en eso. Y vamos a seguir viendo los elementos de drama, vamos a ver elementos de mundos posibles, ojalá de tópicos, para finalmente terminar haciendo, yo creo que esto va a ser la próxima clase, el miércoles, un barrido general de preguntas relacionadas a literatura, donde podamos poner en práctica las cosas que hemos visto hasta el momento. ¿Les parece? Entonces, el itinerario es el siguiente. Hoy terminamos de ver los asuntos del género narrativo, las categorías del género narrativo. Veremos rápidamente las del género dramático. Nos quedarían tipos de mundo, nos quedarían tópicos literarios y luego nos ponemos a leer y a responder preguntas de manera frenética, de tal manera que podamos poner en práctica los conocimientos teóricos que hemos ido conversando durante estas clases. Entonces, siendo hora de comenzar, yo estoy agrandando mi pizarra. Denme 2 segunditos. Ya. Aquí estamos. Ya. Esto es lo que vimos la clase pasada. Alcanzamos a ver narrador, focalización y personajes. Para quienes tengan dudas sobre esto, quieran profundizar, la clase pasada lo vimos in extenso. Así que ahora vamos a seguir avanzando. Por suerte subimos las clases, pues están en YouTube. Eso es muy bueno para todos. ¿Qué dimensión nos queda por ver? Dijimos que el género narrativo es un género en el que hay una voz, que es un narrador, que establece una secuencia de hechos que le suceden a un personaje en determinado espacio. Y entonces teníamos que ver ahora las características de los espacios. Qué buena película esa que estabas viendo, Paula Banda, La Naranja Mecánica, una película que interroga muchos aspectos en los que todavía es muy actual. Y está basada en un libro que también es bueno. Entonces, espacio. Tenemos 3 dimensiones del espacio que vamos a abordar. El espacio físico geográfico, el espacio social y el espacio psicológico. A ver, ¿cuáles son las distinciones que podemos establecer entre estas distintas maneras de concebir el espacio? Primero, veamos que para que el espacio pueda traducirse en 3 categorías así, tenemos que convenir que el espacio es algo mucho más amplio que el mero lugar físico en el que están los personajes. El espacio no se refiere solo al lugar físico, material, que los personajes tocan, donde están parados y donde hay un fondo. El espacio habla del contexto completo en el que están los personajes. Por eso lo podemos dividir en físico-geográfico, en social y en psicológico. Asumiendo esto, tenemos que el espacio lo podemos entender en 3 dimensiones.
Por un lado, el espacio físico-geográfico sería lo que habitualmente consideraríamos por espacio, es decir, el lugar en el que se encuentran los personajes con todas las características de abierto o cerrado que tengan, si una casa, un edificio, una montaña, el pasto, la selva, un barco, la antigüedad, una ciudad en la antigua Atenas, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo lo que envuelve materialmente, tangiblemente, la presencia del personaje. Pero también tenemos el espacio social. ¿Y a qué refiere el espacio social? Algunos dicen estatus económico. Sí, va por ahí, pero lo social es más que el espacio económico, más que el estatus económico. Estaremos de acuerdo en que en una sociedad se dan distintas capas de relaciones que se caracterizan por distintas cosas y se diferencian entre sí. No solo tiene que ver con que son pobres o ricos, sino en qué ámbito de relaciones sociales se establecen. La sociedad es sobre todo relaciones sociales. Entonces, si una novela trata de, como las novelas chilenas del siglo XIX, de la gente de la oligarquía chilena, como Martín Rivas, por ejemplo, ahí tenemos que el espacio social es fundamentalmente un espacio de clase alta, aunque hay personajes de clase baja circulando y mostrándose. Por otra parte, imagínense una novela que trate de funcionarios públicos. El espacio social sería ese. El espacio social es el marco de relaciones sociales, de actividades sociales, de ocupaciones, de niveles socioculturales, de niveles económicos en el que una obra se desenvuelve. Si es una novela de futbolistas, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Jorge Mauricio pregunta si focalización entra en la PSU. Hay años en los que han aparecido preguntas de focalización, así que ténganlo en cuenta. Esta especificidad sobre el espacio yo nunca la he visto tan bien preguntada, pero siempre es bueno que lo sepan. Subsol está en un espacio social de clase trabajadora fundamentalmente. Jorge, no hay un temario de contenidos específico. DEMRE no lo otorga. Por esa razón, uno ve aspectos amplios y trabaja conceptos que digan relación con esos contextos amplios. Si se habla de género narrativo y de narración, la focalización entra, porque la focalización es una categoría a partir de la cual abordamos el género narrativo. Pero es que espacios sociales hay en todas las obras. No es que haya espacio social solo cuando muestran ricos o solo cuando muestran gente de clases laboriosas. Espacio social va a haber en toda obra en la que se muestra un mundo humano de gente relacionándose entre sí, socialmente. Hasta en El Señor de los Anillos, cuando empieza, el espacio social es la comarca, la sociedad de los hobbits, con todas las características que tiene. Tal como en Harry Potter el espacio social es la escuela donde van. Yo no he leído Harry Potter, así que no conozco mucho. Yo sí, no entiendo tan bien tu pregunta, porque si tienes un colegio, ¿cuál es tu espacio social y físico? Depende del colegio, de las relaciones sociales que se den alrededor de ese colegio. Todas las obras donde se muestran personajes que viven en sociedad van a tener un espacio social. Luego tenemos el espacio psicológico. Es que, chicos, el espacio social no es el espacio social de un personaje o de una persona.
Es el espacio social donde ocurren los acontecimientos. Acuérdense que estamos hablando de narraciones, no de categorías sociológicas. El espacio social no es como ser ABC1 o C2 o C3 o D1, D2, D3, no. Es el espacio donde transcurren los acontecimientos. No es que uno como que pueda sacar el horóscopo a un personaje. Ya, este personaje es Acuario y su espacio social es la clase trabajadora. No, el espacio social no es algo que uno dice de los personajes, es algo que uno dice de las situaciones donde ocurre la obra. ¿Cuál es la diferencia entre físico y social? Que físico, cuando hablamos de espacio físico, vamos a describir las características tangibles, materiales. Cuando hablamos de espacio social, nos estamos refiriendo a las relaciones que se dan en una sociedad. No significa que sean cosas completamente distintas. Es que en el análisis le estamos poniendo el énfasis a aspectos diferenciados. Y nos queda el espacio psicológico. Janito dice, profe, pero si vemos una película o leemos un libro, entonces podemos encontrarnos diferentes espacios sociales. Efectivamente, Janito, tal como puedes encontrar diferentes espacios físicos. Si los personajes parten en Santiago de Chile andando en metro y descubren que tienen que ir a buscar una esfera del dragón a la cordillera de los Andes, van a haber distintos espacios físicos. Lo mismo que si un personaje está primero en una reunión de junta de vecinos y después va al Congreso, va a estar en distintos espacios sociales. Pueden darse muchos espacios dentro de una misma obra. Ya, pasemos de esto, sí, es clarito, muy clarito. El espacio psicológico es más complicado. ¿Por qué? Porque el espacio psicológico es algo mucho más difícil de precisar. Y que es más fácil de precisar con el cine que con las novelas incluso. El espacio psicológico, voy a empezar diciendo una definición bien laxa, es algo así como la sensación que uno tiene cuando está leyendo una determinada situación. Por ejemplo, mejor se los voy a colocar con un ejemplo cotidiano. Es como si los sentimientos que uno siente no estuvieran dentro de uno, si estuvieran afuera, como en el clima. Entonces, si yo en vez de decir tengo pena, diría hoy hace pena, como si el sentimiento configurara el espacio. Entonces, para llevarlo a un ejemplo más cotidiano, si ustedes están con amigos y amigas, muertos de la risa, de excelente ánimo, ¿qué espacio psicológico hay ahí? Hay un espacio psicológico de alegría, de euforia, de distensión. Si ustedes tienen que entregar un trabajo, el profe les dio permiso para mandárselo hasta las 12 de la noche. Son las 11:50 y todavía les falta. ¿Qué espacio psicológico hay ahí? Tensión, estrés. Si ustedes van en la calle y justo se aparece sin previo aviso el chico o la chica que les gusta, ¿qué espacio psicológico va a haber ahí? ¿Ven? Eso mismo que les pasa a ustedes se puede percibir en una obra literaria. Configura espacio, entonces, como alguien dijo, terror, suspenso, dramatismo, nostalgia,
aventura, sensación de aventurerismo. Todos esos son espacios que pueden ocurrir. Eso mismo puede ocurrir en las obras literarias, y eso es lo que nosotros le denominamos el espacio psicológico. Ahora, hemos visto entonces estas tres dimensiones del espacio: lo físico-geográfico, lo social y lo psicológico. Ahora pasamos entonces a la dimensión del tiempo. El tiempo es, tal como el espacio, un componente de la realidad. Todo lo que le ocurre a los personajes le ocurre en un espacio y le ocurre en un tiempo. ¿Cierto? En ese sentido podemos distinguir dos dimensiones. Cosme está haciendo una súper buena pregunta. ¿Qué pasa cuando pasa el plano onírico, pasa a ser psicológico? Claro, el plano psicológico adquiere mucha más relevancia. ¡Qué buena pregunta, Cosme! Buenísima, brillante. Claro, porque en una obra puede predominar más lo uno que lo otro. Podrían no darse indicios de espacio físico, como en obras existencialistas o en obras surrealistas, donde el espacio físico nunca queda muy claro cuál es, y lo social y lo psicológico predominan. Ya, pues, pero estábamos, antes de esa excelente pregunta, estamos entrando a la dimensión del tiempo. El tiempo también podemos ver como dos especificidades que le podemos dar. Una es el tiempo interno de la obra, que es el tiempo ficticio que ocurre dentro de la narración, pero también podemos aludir al tiempo histórico, y esto ocurre solamente o mayormente en las novelas que son realistas o en las narraciones que son realistas. En el sentido que el tiempo histórico es el tiempo de la obra adaptado a la cronología del mundo real. Por ejemplo, en Martín Rivas tenemos la generación que formó la Sociedad de la Igualdad, por ahí por el 1842. O en La Casa de los Espíritus tenemos como tiempo histórico, como plano histórico detrás de eso, el gobierno de la Unidad Popular. Janito, es muy simple. Cada narración crea un mundo. El tiempo interno es el que corresponde al mundo de la narración. En cambio, el tiempo histórico es la correspondencia de ese tiempo interno con un tiempo real. Que obviamente es una ficcionalización, pero se establece una correspondencia, una alusión referencial. Los viajes en el tiempo son parte del tiempo interno, cojámoslo. No tiene por qué ser lineal, porque es ficción. Y en la ficción el tiempo puede darse como uno quiera que se dé. Eso es lo bueno de la ficción. Comparando con la fría y fome realidad en que el tiempo siempre va de atrás para adelante. En la ficción se puede establecer unas relaciones temporales mucho más interesantes y entretenidas.
Da lo mismo en qué momento se escribió la obra. El tiempo histórico es aquel tiempo en el que aparece representada la obra. Da lo mismo cuando la escribieron. Si yo ahora escribo una novela del combate naval de Iquique, el tiempo histórico de mi obra es el siglo XIX, no el siglo XXI. El Quijote ocurre en el siglo XVII. Ya, sigamos. Ahora tenemos la dimensión de los acontecimientos, que son las cosas que le pasan a los personajes. Son acciones cuando los personajes la hacen, pero no siempre los personajes hacen las cosas que les pasan, otras veces solo le pasan. Y ahí podemos hacer una diferencia entre trama y fábula. Fábula no me refiero a estos cuentos que uno lee cuando chico, como las fábulas de Esopo, donde los personajes son animales, se produce una situación en la que finalmente se saca una enseñanza moral, una moraleja. Ahora estoy empleando fábula en otro sentido, distinto de ese. Olvídense de ese. En este momento, fábula quiere decir otra cosa. Los acontecimientos podemos verlos desde dos puntos de vista distintos. Uno es la trama y el otro es la fábula. Y la trama y la fábula pueden ser o no iguales. Entonces, lo que yo les digo no tiene nada que ver con la fábula de los animales. Son dos categorías distintas que todavía no las explico. Les estoy diciendo, vayamos por partes. No sean apurones. Tómense su tiempo para tratar de entender primero. Miren, los acontecimientos son los sucesos que le ocurren a los personajes. Para abordar los acontecimientos podemos emplear esta diferencia de categorías: trama y fábula. Lo que les estoy diciendo es que ahora que estoy ocupando la palabra fábula, no la estoy ocupando en el sentido de esos cuentos que uno le contaban o leía cuando chico, de animales que tenían moraleja, etc. No, olvídense de ese sentido por ahora. Lo que yo les voy a decir que quiere decir fábula es otra cosa. Ya, tenemos los acontecimientos. Nos podemos poner dos lentes distintos para mirar los acontecimientos. El lente de la trama y el lente de la fábula. ¿Qué es la trama? La trama son los acontecimientos tal como la obra nos lo presenta. En el orden mismo que la obra los ha dispuesto para producir un efecto estético. La fábula son los acontecimientos ordenados cronológicamente. La trama es como nos muestra la obra. La fábula es si agarramos lo que viene antes y lo que viene después y lo ponemos en orden. ¿Quién vio Memento? En Memento, la trama y la fábula son completamente distintos. Memento
Es una película que se trata de un hombre que es policía, que pierde la memoria tras una cierta cantidad de tiempo, ya no me acuerdo bien, digamos, cada una hora pierde completamente la memoria y se le devuelve a un momento de su vida frente al que nunca más pudo generar recuerdos nuevos. Entonces el tipo se tatúa en el cuerpo cosas que él tiene que tener en cuenta. Y está siempre tratando de resolver un crimen. Entonces esta película está contada desde el final hasta el principio en desorden. Entonces, si miramos la trama, vamos a ver saltos temporales, en distinto orden, desordenado. En cambio, si vemos la fábula, vamos a tener que poner primero el final de la película y al final el principio de la película. En la fábula ordenamos los acontecimientos cronológicamente. En la trama nos quedamos con cómo nos mostraron los acontecimientos. Por ejemplo, en Dragon Ball, la trama comienza cuando Bulma está andando en auto buscando las esferas del dragón y llega a un lugar, a una montaña muy lejana de la civilización, donde hay un niño con cola, con enorme fuerza y habilidad en las artes marciales, que vive solo y que no conoce a nadie más. Así empieza la trama. La fábula, en cambio, empieza mucho antes. Empieza cuando el papá de Goku está peleando con Freezer. Y de eso, en la trama nos enteramos después. Tienen que pasar como 200 capítulos, todo Dragon Ball, para que nos enteremos de que Goku venía de otro planeta. Hasta Dragon Ball Z nunca nadie nos explica por qué Goku tiene cola y por qué Goku es tan fuerte. O sea, el comienzo de la fábula no nos es presentado en Dragon Ball hasta muy avanzada la serie. ¿Entienden ahora la diferencia entre trama y fábula? La trama, lo voy a decir por última vez entonces, la trama es la disposición estética de los acontecimientos, como la obra misma los muestra ordenados, y por otro lado, la fábula es la disposición cronológica de los acontecimientos. Lo cronológico es lo que viene antes y lo que viene después. Son dos formas de entender las cosas. Son dos maneras de abordar la dimensión de los acontecimientos. Dos formas de ver las cosas, porque frente a todo uno tiene distintas ideas, distintas posiciones, y siempre vale la pena defender las posiciones de uno. Por eso, si lo tuyo es el humanismo y siempre defiendes tus ideas, postula Derecho en la Universidad Mayor y adquiere todos los conocimientos prácticos y teóricos para alcanzar el éxito. Para mayor información, entra a umayor.cl. Entonces, vimos el concepto de trama y de fábula. Ahora
tenemos que ver esta diferencia entre ab ovo, in media res y in extrema res. Yo creo que en el colegio la han visto. Un ninja publicitario. Ya, entonces ahora, mis geniales amigos, explíquenmelo ustedes. Ab ovo, desde el principio, desde el huevo, desde el comienzo de los hechos, desde el principio, desde la mitad y desde el final. Ya, perfecto, ya lo entienden perfectamente, pero por si ocurre la casualidad de que haya alguien que no lo entienda también, como esa persona también tiene derecho a aprender, se lo vamos a decir. Son 3 formas de presentarse la trama de una historia en relación a la fábula. La trama en relación a la fábula. O sea, cómo se nos muestra la sucesión de acontecimientos. Una historia relatada ab ovo es una historia que, valga la redundancia, este pleonasmo bizarro que voy a decir ahora, parte al comienzo y termina al final. Te empiezan a contar en la historia, al comienzo de la fábula, y terminan de contártela al final. O sea, la trama y la fábula coinciden. ¿Se dan cuenta? Hay una coincidencia, pues son iguales, no hay una diferencia entre fábula y trama. Porque empieza al principio y termina al final. Este es un pleonasmo. Suena ridículo, empieza al principio y termina al final. Ahora, si la historia comienza al medio de la trama, de la fábula, si la trama comienza al medio de la fábula, decimos que es in media res, que significa en medio del asunto, en medio de la cosa. Ab ovo es desde el huevo, que comienza desde el principio. In media res significa que comienza con la historia, ya, con la fábula ya avanzada. Y los aspectos anteriores los vas viendo por otro tipo de recursos narrativos, como las tan llamadas, tan citadas anacronías. Ya. ¿Pulp Fiction es in media res? Sí, lo es. In extrema res es una narración en la que la trama comienza al final de la fábula. Como Irreversible, película terrible. Hizo una rima. Empieza al final y de hecho la película va para atrás todo el rato. In extrema res es en el extremo del asunto, al final del asunto. Ya, entonces así hemos terminado de ver estos aspectos relacionados con el género narrativo, estos conceptos generales. Vamos viendo conceptos generales y luego vamos pasando a los conceptos generales del drama y luego vamos a ver los conceptos más particulares de los géneros.
Esto es fundamentalmente porque no me quiero aburrir hablando de un solo género literario, así que los voy intercalando. Sí, pues el túnel es in extrema res. Entonces, a mí me parece que este es un excelente momento para tomarnos un break, un pequeño descanso de 10 minutos, pero que no es solo un descanso de 10 minutos, sino que también viene con una pregunta. Y esta pregunta pretende desafiarlos. Y este desafío no es cualquier desafío, porque es un desafío que viene con el apoyo de nuestros auspiciadores. Así que ahora, de ahora en adelante, vamos a la pregunta desafío que es presentada a ustedes por Universidad Mayor. Yo vuelvo en 10 minutos a las 7:25.
Estamos de vuelta con la pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor. Hola, estamos de vuelta. Y tenemos planteada nuestra pregunta desafío. Tenemos un fragmento de una canción de Los Prisioneros, leeremos solo una estrofa. Todos tenemos mucho dinero para gastar. Compramos en el Parque Arauco y en el Almac. Nada es muy caro si se trata de nuestra felicidad. Esto, como ustedes lo predijeron muy bien, es una ironía. ¿En qué consiste esta figura retórica que se llama ironía? La ironía se trata de decir lo contrario de lo que se está diciendo, ¿cierto? Aquí lo sacamos por contexto. Una ironía siempre se entiende según su contexto. Sabemos porque Los Prisioneros y por el cariz que toma la letra de un mundo tan perfecto y que la letra tiene un tono crítico. Por lo tanto, se está diciendo todo lo contrario. Se está asumiendo entonces una actitud irónica o iranía, como dijo alguien por ahí en el chat, cuyo nombre no diré para no dejarlo inmortalizado por haber inventado una nueva figura retórica. Es entonces claramente una ironía. Ahora bien, tenemos que seguir adelante con las categorías del drama. Ya. El género dramático. Habíamos dicho del género dramático que, en similitud con el género narrativo, nos presenta una historia. De esa misma manera podemos decir que el género dramático coincide con el género narrativo en tener personajes, también tiene espacio, también tiene tiempo. Los acontecimientos también se pueden abordar desde el punto de vista de la trama y de la fábula. Las historias también pueden ser ab ovo, in media res o in extrema res. ¿Qué lo diferencia del género narrativo? A ver, ¿cuál es la diferencia entre el género dramático y el género narrativo? En el género dramático no hay un narrador. En el género dramático, los acontecimientos de la obra nos lo presentan directamente los personajes. Por ello, en el género dramático vemos la predominancia de la función apelativa. Son los personajes los que nos muestran la obra directamente, no hay un narrador que la esté filtrando. Ya, vamos a ver rápidamente estas categorías. Lo primero que tenemos que decir es que hay algo que se llama virtualidad teatral que nos permite diferenciar el drama del teatro. Esta es una categoría, una distinción categorial, una diferencia de categorías que es básica. La diferencia entre drama y teatro. A ver cuál es la diferencia. El drama es un género literario. Por lo tanto, la obra dramática es meramente un hecho de lenguaje. Por otro lado, como bien dice Mimi Cotton, el teatro es la representación de un texto dramático. El drama es el texto escrito. El teatro es el drama llevado a escena. Por lo tanto, para yo decir que un drama es bueno, solo me basta leerlo y considerar que tiene una buena historia, que está bien escrito, que los personajes están bien desarrollados, que la trama es dinámica, etc. En cambio,
para yo decir que una representación teatral es buena, no solo me voy a fijar en la historia y en los diálogos, también me voy a fijar en la calidad de los actores, en el montaje del escenario, en el tipo de sonido, cómo está dispuesto todo, etc. Para los que estudiamos literatura nos interesa el drama. Solamente el drama. Entonces, el drama tiene esta característica que se llama virtualidad teatral. El drama es un texto que potencialmente puede ser llevado al teatro, pero son dos cosas distintas. Una cosa es la obra de teatro y la otra cosa es el texto dramático. Habiendo hecho esta distinción, vamos a definir algunas categorías básicas. Primero, la estructura interna de un drama. Un drama habitualmente se desarrolla de esta forma. Primero hay una presentación. A ver, digámoslo de otra forma. El drama nos muestra siempre un conflicto de fuerzas en el desarrollo de su argumento. Por lo tanto, lo primero que aparece en un drama es la presentación de estas fuerzas que están en disputa. En algún momento se rompe el equilibrio entre esas fuerzas, lo que hace que esas fuerzas se opongan. Estas fuerzas oponiéndose se desarrollan hasta un momento en el que esa confrontación ya no da más y llega un clímax. Y ahí pasa el desenlace. Y en el desenlace pueden pasar cuatro cosas. O gana una fuerza, o gana otra fuerza, o empatan las dos fuerzas, o no gana ninguna. Pero el desenlace siempre se trata de que este conflicto que se nos está presentando desde el principio se resuelve de una u otra forma. Esa es la estructura interna. La estructura externa de una obra dramática diferencia entre acto, escena y cuadro. Acto, escena y cuadro. El acto es la unidad mayor, que habitualmente contiene escenas. Una obra habitualmente tiene 3 o 5 actos, aunque en el drama moderno puede tener muchos más o muchos menos. Puede ser una obra en un solo acto. El acto se define porque empieza con la subida del telón y termina con la bajada del telón. Y un acto está compuesto de varias escenas. ¿Cómo se define la escena? Por la entrada y salida de personajes. Una escena comienza cuando entra o sale un personaje. Finalmente, el cuadro es una unidad menor que tiene que ver con una situación específica en un lugar, afuera del palacio, por ejemplo. Ahí tenemos la estructura externa. Ahora vamos a mencionar algunas categorías del texto dramático. Vamos a considerar el diálogo, el monólogo, el soliloquio y el discurso acotacional como posibilidades dentro del texto. El diálogo consiste en la interacción comunicativa entre personajes. Stephanie, cuando se abre el telón. Mauricio Suijae, escenas, cuadro 1, cuadro 2. Stephanie, eso. Ahí tenemos un diálogo. El monólogo y el soliloquio, en cambio, son dos personajes hablando, o sea, es un solo personaje hablando. La diferencia entre el monólogo y el soliloquio es esta que yo les diré a continuación. En el monólogo, el personaje habla solo para sí mismo.
A ver, Mauricio me está diciendo lo contrario de lo que estoy diciendo. Podría estar equivocándome. Así que voy a acudir al nunca bien ponderado Google. En efecto, estaba diciendo las cosas al revés. Porque nosotros también nos equivocamos. Ahora lo digo bien. El monólogo es un diálogo hacia el público, hacia un tú que es el público. El personaje le habla solo, pero a alguien más. En cambio, el soliloquio es el personaje hablando para sí mismo. Finalmente, el discurso acotacional es el texto que aparece entre paréntesis, en la cual se dan indicaciones sobre la escenografía, sobre el lenguaje paraverbal y el lenguaje kinésico y el lenguaje proxémico de los personajes. Y finalmente, el discurso acotacional también da indicaciones del tipo de iluminación, de telón, de sonidos de fondo, etc. Y es un texto que aparece entre paréntesis. Esto lo vamos a ver más prácticamente cuando resolvamos preguntas. Aquí lo estamos viendo a un nivel puramente conceptual, que no es ideal, pero nos sirve para avanzar más rápido en este intensivo. Luego tenemos dos conceptos más, aparte y mutis. ¿Qué es el aparte? El aparte es cuando un personaje que está en presencia de otros personajes habla solo, como refiriéndose al público, sin que los demás personajes lo escuchen. Y claro, el ejemplo habitual es Malcolm. Que Malcolm de repente está con su familia y mira a la cámara y hace algún comentario, que se supone que los demás personajes no lo escuchan. Eso se llama aparte. Y mutis es la retirada de un personaje de la escena. En Breaking Bad no hay aparte. Pero al igual que nosotros, a esa hora de las 10, a eso más o menos de las 19:15, nosotros nos tomamos un Breaking Bad. Y vamos a la pregunta de desafío. Y después terminamos el Breaking Bad y hacemos la segunda parte de la clase. Ahí sí está Breaking Bad. Pues, sin embargo, en Malcolm es donde está la parte. Cuando Malcolm le habla a la cámara y hace comentarios sobre la situación que se supone que los demás personajes no escuchan. Entonces tenemos aquí las categorías fundamentales del género dramático. Yo les recomiendo leer textos dramáticos, sobre todo porque no tienen muchas páginas y se desarrollan cosas interesantes. Para los que todavía no son tan buenos para leer, una buena manera de empezar a agarrarle cariño a la lectura es leyendo textos cortitos. Y uno de los posibles textos cortos casi siempre son los dramas. Lo pueden comprar o lo pueden imprimir. A estas alturas del partido uno puede descargar libros de internet, muchas grandes obras clásicos e imprimirlos. Y si ustedes fueran en la mayor, no tendrían problemas con la impresora, con las impresiones, porque ¿sabían ustedes que la universidad mayor te da todo para lograrlo y es un compromiso potente? Eso. ¿Sabían que al entrar a esta universidad cuentas con 1000 impresiones gratuitas cada semestre? Descubre este y otros beneficios entrando a umayor.cl.
Ya, terminamos con el drama. Ahora vamos a seguir avanzando con categorías, llenándonos de categorías, puras categorías, todo el rato, hasta que ya no nos queden más categorías PSU. Entonces, nos vamos aquí a los mundos narrativos. ¿Qué son los mundos narrativos? Leamos. El concepto de mundo en la literatura tiene que ver con el carácter de ficción que le permite al arte literario una relativa autonomía respecto de la realidad efectiva. O sea, el mundo que se crea en la literatura no es el mismo que el mundo en el que vivimos cotidianamente. En la literatura, habitualmente, las cosas ocurren en mundos ficticios, mundos imaginarios que se pueden parecer más o menos a nuestro mundo, pero que son distintos. Es por eso que la narrativa, con su uso del tiempo, la historia que cuenta, los ambientes, los personajes, sus técnicas de narración, es decir, todo lo que implica un relato literario, componen todo un mundo que puede ser completamente diferente al mundo real. De acuerdo a su grado de relación, ya sea con el mundo de la realidad o con mundos creados desde la imaginación, se clasifican en... Y aquí estamos en una categoría crucial de la literatura, que es la verosimilitud. Lo verosímil es algo que tiene una consistencia interna que lo podría llevar a ser cierto. Podría ser cierto en determinado aspecto. Y de acuerdo a su grado de verosimilitud, una obra es más o menos realista. El realismo siempre tiene que ver con lo que una sociedad histórica determinada considera lo que es la realidad. O sea, si en el siglo XVI yo escribo una novela diciendo que las personas se pueden comunicar de distintos lados tocando un teclado, eso no es realista, pero hoy día eso es completamente realista. De la verosimilitud depende el pacto de lectura. ¿Saben ustedes lo que es el pacto de lectura? Para mí es uno de los conceptos más maravillosos que existen. El pacto de lectura es este pacto implícito que uno tiene cuando uno lee un libro o ve una película, de asumir que lo que está leyendo o lo que está viendo es cierto. Uno sabe que es ficción. Cuando veo Terminator 2, yo sé que Arnold Schwarzenegger no es un robot que se regenera a sí mismo, pero no tiene ni un brillo ver la película pensando todo el rato que ese es un actor y que todo lo que ocurre son efectos especiales. El pacto de lectura es dejarnos influir por algo que, aunque sepamos que es fantástico, mientras la estamos viendo, creemos que es cierto. Y eso está dado por la verosimilitud. Sabemos que es ficción, pero nos comportamos como si fuera real. No así, por ejemplo, Alf, que todos sabemos que Alf existe en la realidad y que lo que uno ve en la tele cuando ve Alf no es una serie de ficción, es un reality show, porque Alf existe. Pero no pasa lo mismo con Terminator. Terminator es un personaje ficticio, a diferencia de Alf, que es real y lo que uno ve es un reality show. ¿Qué mundos podemos distinguir? Primero, el más parecido a la realidad tal y como la conocemos. El mundo real o cotidiano. Es el mundo cotidiano tal y como se le ve, por lo que es concordante con alguna realidad histórica y algún contexto social. Se usan descripciones realistas y es altamente verosímil.
O sea, guarda un gran parecido con la realidad. Un ejemplo, un fragmento de una novela de Truman Capote que se llama De Desayuno en Tiffany's. El mundo realista es lo mismo, estamos hablando de realismo acá, para Bunny Mini Charger. Siempre me siento atraído por los lugares en donde he vivido, por la casa y los barrios. Por ejemplo, hay un edificio de roja piedra arenisca en la zona de las 60, donde durante los primeros años de la guerra tuve mi primer apartamento neoyorquino. Era una sola habitación atestada de muebles de trastero, un sofá y unas obesas butacas tapizadas de ese especial y rasposo terciopelo rojo que solemos asociar a los trenes en días calurosos. Las cosas que escriben. Ese es el mundo realista. Ahora, nos vamos a el mundo mítico legendario. Aunque un mito y una leyenda no es lo mismo. Este mundo se basa en mitos, hechos fabulosos de dioses o semidioses, por lo que representan relatos sobre el origen del mundo o leyendas. Como ejemplos encontramos los mitos griegos, el Caleuche, la leyenda del Trauco, etc. El mito da una explicación de por qué algo del mundo es como es. Primeramente, los mitos que más conocemos explican el origen del mundo. Pero un mito también podría explicar el origen del amor, el origen del dinero, por qué tenemos que trabajar, por qué hay hombres y hay mujeres, etc. El mito es una narración que intenta darle explicación de algo del mundo. Habitualmente aparecen dioses y cosas así. Las leyendas, en cambio, son relatos más acotados, que explican un asunto específico de un lugar específico. No tiene tales pretensiones, como el mito del Trauco, que explica por qué hay personas que nacen sin un papá definido, o el Caleuche, que explica por qué algunos pescadores se pierden, etc. Luego tenemos el mundo maravilloso. Este se aleja del código realista en la medida en que es un mundo que tiene otras reglas, otras leyes. Todos los hechos que ocurren son increíbles. Hay personajes ficticios, hadas, duendes, dragones, ogros, monstruos y magia en un lugar o tiempo muy lejano. Sabemos que lo que se nos describe no es real y los personajes que habitan en él lo viven como un mundo cotidiano. Es un mundo con sus propias reglas. Pero esto es vivido por los personajes como cotidiano. Como en El Señor de los Anillos, los hobbits viven en un mundo donde hay magos, hay enanos, hay elfos, hay señores oscuros, hay orcos, hay unas montañas que tienen un ojo de fuego, pero así es el mundo. Pues bueno, yo un día me levanto en la mañana, miro al horizonte y veo un ojo de fuego que me está mirando. Oh, qué bonito está el ojo de fuego hoy día, mejor voy a trabajar, voy a plantar mis cosas. Entonces, un ejemplo de esto es este fragmento que tenemos aquí, del Señor de los Anillos, que lo pueden leer ustedes, porque si no nos vamos a demorar mucho. Entonces, en el mundo maravilloso, vemos que los personajes viven este otro mundo como algo cotidiano. Ahora, el mundo maravilloso se diferencia del mundo
fantástico. ¿Y en qué se diferencia del mundo fantástico? En el mundo fantástico, leamos, se basa en un mundo cotidiano en el que de pronto ocurren hechos sobrenaturales, paranormales, espíritus, fantasmas. Podemos creer o no, hay presencia del miedo y de la sombra, predomina la duda y depende de cada uno creer. En efecto, en el mundo fantástico hay un quiebre de la realidad. El mundo fantástico parte de la base de un mundo realista, pero esta realidad se rompe. Como en Harry Potter, parte un mundo realista, un cabro chico que vive en una casa con una familia y de repente se va a un mundo donde todos son magos y donde va a un colegio de magos. En el fantástico hay un quiebre con lo real. Por ejemplo, este ejemplo de esta novela corta tan buena de Franz Kafka que se llama La Metamorfosis. En La Metamorfosis, el protagonista, Gregorio Samsa, un día amanece como achacado, así, me siento mal hoy día, no me puedo levantar a trabajar. Y se da cuenta que es un bicho, es una barata. Es una excelente novela. Entonces decimos que la diferencia del mundo maravilloso con el mundo fantástico es que en el mundo maravilloso todo siempre fue lejano a las reglas de nuestro realismo. En cambio, en el mundo fantástico se parte de un realismo que coincide con la manera en que casi todo el mundo ve las cosas y hay un quiebre. Yo creo que Batman es el superhéroe más realista de casi todos los que hay. No tiene poderes, no hay saltos dimensionales, o los hay a veces nomás, pues, pero no es lo principal. Si Harry Potter se transforma en maravilloso, yo creo que ya cuando va súper avanzado y todo ocurre en el mundo de los magos ya es maravilloso, pero al menos al principio es fantástico. Los cuentos de hadas son maravillosos, algunos, otros son fantásticos. Sí, yo también soy marveliano en verdad. Marvel intenta explicar muchas cosas de forma realista, lo que lo acerca muchas veces a la ciencia ficción. Ya, el mundo utópico. El mundo utópico viene de la palabra utopía, donde topía viene de topos. Y topos viene de lugar. Y es no. El mundo utópico es un lugar que no existe. Por eso cuando uno ocupa utópico para decir algo imposible, que algo es imposible, está cometiendo un error. Lo utópico no es algo que no puede existir, es algo que no existe nomás. Una utopía podría hacerse eventualmente. Bueno, el mundo utópico es una proyección que una sociedad hace en un momento de cómo sería una sociedad perfecta. Siempre el mundo utópico dice algo sobre la sociedad en la que aparece este texto utópico, porque es como esa sociedad se imagina un mundo ideal. Por ejemplo, en Un Mundo Feliz se nos presenta una humanidad ultramodernizada en la que ya prácticamente no existe la relación directa entre seres humanos y la tecnología ha logrado reemplazar la familia y la vida en comunidad. Tenemos posteriormente el mundo de la ciencia ficción. El mundo de la ciencia ficción presenta una realidad en la que se propone un desarrollo hipotético del momento científico-tecnológico en el que es producida la obra. De la misma forma, proyecta problemas sociales y morales,
De algún modo, el mundo de la ciencia ficción lo que hace al mostrar un futuro ficticio sin interrogar la propia época en la que se está produciendo. Star Wars no es ciencia ficción, es un mundo maravilloso. ¿Quién me dice por qué? La ciencia ficción tiene algo de realismo. La ciencia ficción nos establece cómo podría ser la humanidad en un tiempo más, y los autores de ciencia ficción no construyen esto en el aire. Es ciencia ficción, no solo ficción. El ciencia tiene que ver ya. A ver, ahora, ¿qué podemos hacer los seres humanos? Parece que podemos modificar genes porque conocemos la cadena del ADN. Eso nos permite pensar que en el futuro tal vez, o en la actualidad de forma secreta, se clonen humanos. Tal vez se está descubriendo cómo teletransportar moléculas. Tal vez en el futuro podamos teletransportarnos. En el futuro se va a acabar el petróleo. Tal vez tengan que existir otros tipos de combustible. En el futuro tal vez tengamos técnicas de regeneración celular que hagan que las personas vivan más de 100 años. Entonces, en el futuro podrían haber robots y el desarrollo de inteligencia artificial de tal manera que los robots puedan tener una subjetividad como humanos. La ciencia ficción parte de esas preguntas, de lo que podría ocurrir. No es algo tirado al aire. Entonces, el mundo de la ciencia ficción nos propone una realidad futura en la que se está proyectando algo del presente, o del presente de la época en la que se escribió. Una ciencia ficción de 1920 nos propone cómo en 1920 se imaginaba en el futuro. Wall-E es ciencia ficción. The Walking Dead no tanto, no me atrevería a decirlo. Iron Man es como una realidad paralela donde hay más desarrollo tecnológico, pero igual podría ser. Tienen elementos, Marvel tiene elementos de ciencia ficción. Entonces, ¿por qué Star Wars es maravilloso y no es ciencia ficción? Robocop es ciencia ficción. ¿Por qué Star Wars es maravilloso? No es una proyección del futuro. Fíjense que cuando empieza Star Wars, lo primero que te dice es hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. No es una proyección del futuro de la humanidad. Es otro mundo, donde hay gente que es parecida a los humanos y hay tecnología parecida a los humanos. Pero también hay elementos maravillosos, la fuerza, la espada, ven el futuro, cambian cosas, mueven las cosas con la mano. Está Chewbacca. Se acepta la realidad tal como es, no es una proyección de nuestro tiempo presente. Final, para que vean si algo es ciencia ficción o no, vean si se puede conectar con el presente. Cris Castillo, tranquilo, si estamos viendo todos los mundos posibles. No hay por qué adelantarse a los que no han salido. Y yo no me voy a ir hasta que termine de ver esto. El mundo onírico es un mundo creado a similitud de los sueños y del inconsciente. Por lo tanto, aparece caos, desestructuración de orden y coherencia. Es ilógico. No necesariamente es la representación de un sueño. Puede ser algo que nunca se nos aclare que sea un sueño, pero tiene lógica de sueño. Volqué la frente para mirarte. Tu cabeza se recortaba extrañamente sobre un fondo de cielo donde grandes nubes galopaban, también como enloquecidas. Noté que tus cabellos y tus pestañas se habían oscurecido, se le cambió el color del pelo,
parecía ser el hermano mayor del Ricardo que nos había dejado el año antes. Se salta, sin ninguna coherencia, el viento. Mis trenzas aleteaban deshechas, se te enroscaban al cuello. Las trenzas de ella se le enroscaban al cuello al tipo. Henos de pronto sumidos en la penumbra y en el silencio. El silencio y la penumbra eternos de la selva. Ahora están en la selva y está oscuro. El caballo acortó el paso. Con precaución y sin ruido salvaba obstáculos, rosales erizados, árboles caídos cuyos troncos mojados corroía el musgo, hollaba lechos de pálidas violetas inodoras y hongos esponjosos que exhalaban al partirse una venenosa fragancia. Esto es todo como un sueño. ¿Ven? Eso es el mundo onírico. Y finalmente tenemos lo real maravilloso. En lo real maravilloso hay una mezcla entre realismo y el mundo maravilloso. ¿Qué tiene de realista? Sobre todo porque el mundo real maravilloso se practicó en Latinoamérica. Y representa formaciones sociales latinoamericanas, la sociedad tal como es en Latinoamérica, o quiere representarla tal como es, mostrando las particularidades locales, el folclore local, cómo vive la gente, pero al mismo tiempo hay un elemento de maravilloso porque pasan cosas anormales para nosotros que a los personajes le parecen completamente normales, como este fragmento largo de aquí que no voy a leer, en el que una personaje de 100 años de soledad, que es Remedios la Bella, que es muy liviana, de repente se va con el viento. En 100 años de soledad también tenemos otro personaje que es Mauricio Babilonia, que siempre anda con mariposas amarillas a su alrededor. Y por eso le hicieron una cumbia. Por eso se puede decir que lo real maravilloso es la cumbia. Así pues, hemos visto todos los mundos literarios. ¿Les gustaron los mundos literarios? A mí me gustó mucho recorrer estos contenidos con ustedes. Lo pasé súper bien en la clase de hoy. Ojalá a ustedes les haya gustado tanto como me gustó a mí. Ahora son las 8:06 y es hora de despedirnos y invitarlos a que nos acompañen el miércoles en la próxima clase de lenguaje y comunicación. Me puedo quedar en el chat un ratito respondiendo dudas particulares, así que no se alerten. Pero la transmisión para aquí, ahora, esto será subido a internet posteriormente. Yo me despido, chao, que estén muy bien y nos vemos el miércoles a las 18:30. Adiós.